Toda mi infancia estuvo marcada por la violencia. Un monstruo cotidiano que se sentaba a la mesa conmigo cada día. A medida que fui creciendo, los golpes se volvieron más brutales, hasta rozar el límite entre la vida y la muerte. Y lo peor de todo es que provenían del hombre al que debía llamar padre. Con el tiempo, la violencia dejó de ser un castigo. Se convirtió en una sombra constante, tan natural para mí como respirar. Hoy, incluso en esta nueva realidad, no encuentro un camino tan diferente al que dejé atrás. Bienvenidos a mi historia. Esto no es un simple relato, es la prisión juvenil. Y aquí es donde todo comienza. Me estaban usando como un tiro al blanco. Y todo por una sola razón. Necesito ganar dinero. Frente a mí está Jin Sung-ho, acusado de agresión sexual y sentenciado a 2 años de prisión. Pero esta no es la primera vez que hago algo desesperado para conseguir unas cuantas monedas. Hitar nieve por 300 won, calentar zapatos por 100 won, incluso convertirme en la mascota diaria por 200 won. Y ahora soy un blanco humano, por la asombrosa cantidad de 500 won. Este lugar es el Centro de Detención Juvenil, una instalación destinada a encerrar a delincuentes menores de 19 años. En otras palabras, es el punto de reunión de los jóvenes criminales más atroces de toda Corea del Sur. Aquí, la violencia y el crimen no son excepciones. Son la rutina de cada día. No sé si fue suerte o si el destino simplemente se estaba burlando de mí. Pero en ese instante, la gomita se rompió y la moneda de 500 won rebotó contra las paredes hasta caer en el inodoro washiki, también conocido como inodoro de cuclillas. A pesar de eso, Jin, empeñado en seguir con su juego de usarme como tiro al blanco, pidió más gomitas. Sin embargo, sus compañeros le respondieron que ya no quedaba ninguna. Al escuchar esas palabras, un impulso recorrió mi cuerpo. Apenas pude contener la emoción y corrí de inmediato hacia el inodoro, decidido a recuperar la moneda. Pero Jin tenía otros planes. Me detuvo con una sonrisa cruel y lanzó su condición. Podrás recogerla, siempre y cuando lo hagas con la boca. Las carcajadas no tardaron en estallar. Uno de los prisioneros incluso comentó, entre risas, que el día anterior alguien había tenido una diarrea muy fuerte. Sin pensarlo demasiado, hundí mi cabeza en ese inodoro de agua fétida. La celda se llenó de expresiones de asco y sorpresa al verme buscar desesperadamente aquella moneda con la boca. Nadie podía creer que yo estuviera dispuesto a vender mi alma por apenas 500 won. Apenas 36 centavos de dólar. Pero para mí, esa moneda significaba algo mucho mayor. Con esos 500 won alcanzaba, al fin, los 50.000 won que había estado reuniendo con tanto esfuerzo. Ya sin más diversión, los prisioneros se retiraron, entre risas, pidiéndome que me bañara de inmediato. Mientras caminaban por el pasillo, murmuraban entre ellos que, en tan solo un mes, yo había vendido mi alma por centavos. Y entre burlas y curiosidad, se preguntaban qué crimen me había llevado a prisión. La respuesta era sencilla: intento de asesinato, condenado a 3 años. Aún así, ninguno lograba entender por qué estaba tan obsesionado con el dinero. Solo podían imaginar que se debía a alguna deuda. Sin embargo, la verdad era muy distinta.
Fue entonces cuando un guardia se acercó a mi celda con una noticia inesperada. Tienes visita. La razón por la que estoy ahorrando dinero desesperadamente es porque... ¿Qué te pasó? ¿Por qué tu cara está tan delgada? ¿Acaso no te dan suficiente comida en la prisión? ¿O también te están golpeando ahí dentro? Ella es Daisy, mi amiga de la infancia. Cuando alguien se atreva a provocarte, no lo pienses, pínchale los ojos con un palillo. La primera impresión cuenta, así nadie volverá a intentar molestarte. Ella es la única persona que me visita, aunque sí le pregunto por qué viene con tanta frecuencia. Gastando dinero en transporte, no parece importarle. Esa loca desquiciada siempre termina alterándose, pero aún así sigue viniendo. Dime, cara de culo, ¿me veo como si estuviera en quiebra? ¿O acaso me ves cara de mendiga? Mejor dime de dónde sacaste todas estas monedas que me enviaste. A pesar de no tener padres, no pienso aceptar dinero sospechoso. Y para colmo, algunas monedas tienen un olor cuestionable. No me digas que haces todo esto por nuestra promesa, que hablamos sobre cuando nos graduemos de la preparatoria, prometimos ir a vivir juntos a Seúl. Si es por eso, entonces olvídate del dinero. Solo quiero que te cuides hasta que llegue ese momento. En ese momento, un guardia anunció que se había acabado el tiempo. Ella, de inmediato, antes de irse, me pidió nuevamente que me cuidara hasta que pudiera salir de aquel maldito lugar. Cuando se marchó, sentí un vacío enorme y una tristeza que recorría todo mi cuerpo. Eso me hizo recordar aquel día de la promesa, esa noche en el hospital, mientras la nieve caía lentamente. Estábamos sentados en el pasillo de emergencias. Yo me lamentaba por todo lo que mi padre le había hecho a ella. Ella estaba muy golpeada, y aunque le dije, lo siento, la loca se alteró como siempre. Ahora mismo no es el momento para que te preocupes por los demás. Tu padre está en coma por el jarrón con el que lo golpeaste. Si no despierta, la policía no te dejará en paz. En ese momento, intenté calmarla, explicándole que las autoridades comprenderían por qué lo ataqué. Al fin y al cabo, había sido víctima de los abusos de mi padre durante tanto tiempo. Estaba convencido de que serían condescendientes al dictar el castigo, pero jamás imaginé lo lejos que estaba de la realidad que se avecinaba. El juez, sin dedicar un solo minuto a revisar el caso, de manera implacable y sin piedad, me condenó a 3 años de prisión. No podía entender por qué me condenaban de esa manera. Había sufrido un tormento sin descanso, una violencia inhumana durante toda mi vida, precisamente de aquel hombre que se suponía debía protegerme. Y sin embargo, por un solo momento en el que no pude contenerme, terminé siendo enviado a prisión. Ante una sentencia tan severa, Daisy solo pudo decirme que, si alguien me molestaba, se lo hiciera saber de inmediato, pero que por favor no hiciera nada que pudiera alargar mi condena. La razón detrás de sus palabras era más simple de lo que cualquiera podría imaginar. En prisión, con la mínima excusa, tu sentencia podía incrementarse exponencialmente, pero si lograbas ser un prisionero modelo, existía la posibilidad de reducirla. Así que, si realmente quería salir, debía esperar 3 años. Solo 3 años. Con una foto de nosotros en mano me repetía a mí mismo, como un juramento, que debía sobrevivir a como diera lugar. 3 años. Solo eso. En ese momento, Jin, ese desgraciado, se me acercó con una sonrisa torcida al notar la foto que sostenía. Sus ojos brillaron de emoción al ver que la chica era hermosa. Yo, en cambio, no quería que nadie la viera. Eso, por supuesto, despertó aún más su curiosidad.
Me preguntó si acaso era mi novia. Contesté que solo era una amiga, pero él, con esa malicia que lo caracteriza, dedujo que se trataba de un amor secreto. Sin rodeos, me pidió la foto. Yo me negué. Su expresión cambió de inmediato. La molestia se dibujó en su rostro al notar que me resistía. Entonces intentó darme una lección. Se preparó para golpearme, pero antes de que pudiera hacerlo, un guardia entró anunciando la llegada de un nuevo recluso. Jin frunció el ceño, ya que nadie le había avisado que habría otro interno. La puerta se abrió y el guardia hizo pasar al prisionero 33-97. Con una voz dura, le advirtió que no causara problemas, ya que lo vigilarían todo el tiempo. Fue entonces cuando uno de los reclusos lo reconoció. El murmullo se expandió como un escalofrío. Había escuchado en las noticias que ese hombre había asesinado a unos matones en su escuela. Su nombre era Ma Guillaume. Había matado a 7 personas y había sido sentenciado a 20 años. De inmediato, el ambiente se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. Yo mismo me puse nervioso al verlo. Apenas tenía 19 años y ya había acabado con 7 vidas. El silencio se apoderó de todos. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Para Jin, sin embargo, aquello no significaba nada. No le importaba si ese chico había matado a 7 o a 20. Al fin y al cabo, todos en este lugar teníamos sangre en las manos. Esa era la razón por la que estábamos aquí. Aún así, cuando lo miró a la cara, incluso Jin lo admitió. Tenía rostro de asesino. Y, con una sonrisa burlona, añadió: «Pero frente a mí no te pongas arrogante. Más te vale comportarte adecuadamente». Le ofreció la mano, pero el nuevo recluso lo ignoró y le dio la espalda. Vi cómo a Jin se le marcaban las venas del rostro de pura rabia. Sin pensarlo, decidió atacarlo por la espalda. Sin embargo, el recluso reaccionó y desvió el golpe con una calma que nos dejó a todos helados. La reacción del desconocido solo enfureció aún más a Jin. Volvió al ataque, pero esta vez el recluso ya estaba contragolpeando. Lo observé con el corazón encogido. Había algo distinto en él. ¿Cómo podía ser que aquel tipo, del que las noticias decían que había matado a 7 personas, mostrara tanta contención? Se detuvo justo antes de asestar el golpe, y Jin aprovechó ese instante para conectar un puñetazo seco. El hombre cayó al suelo. No podía creer lo que estaba viendo. Jin lo sometía con patadas, burlándose y proclamando que nadie se metía con el jefe de la celda. «Aquí mando yo. Caigas por lo que caigas, debes respetarlo». Todos los demás prisioneros permanecimos en shock. El supuesto asesino múltiple reducido a un don nadie. Más tarde, por no someterse a las órdenes, al prisionero nuevo le propinaron otra paliza. No entendía esa actitud suicida de exponerse a golpes por nada. Desde entonces yo dejé de ser objetivo de Jin. Aquella noche, mientras intentaba dormir junto a él, no pude contenerme y le pregunté si acaso era idiota por aceptar tantos golpes solo por limpiar o buscar algo. Al fin y al cabo, este lugar pertenece al jefe de la celda. Él es el rey aquí. Si no sabes pelear, lo mejor es no hacerse el rudo y aceptar las reglas. El tipo, que hasta entonces no había dicho nada, me lanzó una mirada fría y preguntó con voz seca:
¿Tú siempre vives tan miserable? La pregunta me dejó helado. Volvieron a mi cabeza los recuerdos de aquel día. La imagen de ella tirada e inconsciente en el suelo, y yo encima de mi padre, golpeándolo. Me juré que aquello sería temporal. Viviría así solo hasta poder salir de aquí. A la mañana siguiente, Daisy caminaba por la calle rumbo al centro penitenciario. Hacía frío, pero estaba emocionada. La noche anterior, la había pasado cocinándome algo porque me veía demasiado delgado. Pensó en enviarlo, pero me conocía bien. Si lo mandaba, seguro no lo comería. Así que decidió traerlo ella misma, y si era necesario, obligarme a comerlo. En cuanto el semáforo cambió a verde, ella respiró hondo y, sin pensarlo demasiado, cruzó la calle con paso decidido. Dentro del recinto, me dieron la noticia que me partió en dos. El guardia me informó que la joven que siempre venía a visitarme había tenido un accidente y murió en el camino. En ese instante, sentí como si mi alma se separara de mi cuerpo. Todo se volvió pesado, lejano, vacío. Ya en mi celda, permanecí sentado, mirando la nada, con la foto de ella entre mis manos. Mi mirada estaba perdida, como si la vida me hubiera abandonado. De repente, Jin salió del baño hecho una furia, gritando porque no había limpiado, pero al acercarse se detuvo. Notó algo distinto en mí y preguntó qué ocurría. ¿Por qué estaba mirando aquella foto con semejante vacío en los ojos? No tuve fuerzas para responder. Fueron los otros reclusos quienes hablaron. Le dijeron que la chica de la foto había muerto mientras venía a verme. Jin me miró en silencio por un segundo y luego empezó a reírse. A carcajadas secas que retumbaron en la celda. Le parecía gracioso descubrir que aquella chica no era solo una amiga, como yo le había dicho, sino en realidad mi novia. Jin me arrebató la fotografía de las manos. «Pobre bastardo, ¿qué harás ahora que tu novia está muerta?», escuché decir a Jin, con esa sonrisa cruel que lo caracterizaba. ¿No era realmente linda? Ella era demasiado buena para ti, burlándose mientras sostenía la foto de ella en sus manos. De pronto levantó la imagen y dijo en tono de burla: «Voy a subastar esta foto. ¿Quién da más?». Empezamos con 50 won. Las carcajadas llenaron la celda y la cifra subió rápidamente hasta alcanzar los 1000. Uno de los reclusos, con una mezcla de sarcasmo y deseo, preguntó si acaso podrían salir con ella. Otro, entre risas, le recordó que ya estaba muerta. Cada palabra que escuchaba eran como espinas clavadas en mi cabeza. Pero Jin fue más allá. Si estuviera viva, seguro me divertiría bastante con ella, dijo, fantaseando en voz alta. Ellos seguían riéndose, relajándose, disfrutando de la crueldad de aquel juego con la foto de la mujer que yo amaba. Yo, en cambio, me mantenía sereno, sin decir una sola palabra. El recluso nuevo Ma-Guillaume, sentado en silencio, me observaba atentamente. Recordó lo que le había dicho anoche, y en ese instante notó algo diferente en mí. Fue entonces cuando todo explotó. Sin pensarlo, golpeé a Jin con todas mis fuerzas en el rostro, lanzándolo al suelo. Los demás se quedaron en shock al ver cómo mi puño caía una y otra vez, aplastando su cabeza contra el piso. Mi mirada había cambiado.
La expresión sumisa y tranquila que solía mostrar se transformó en una llena de furia desbordada. El recluso nuevo, lejos de asustarse, sonrió. Se emocionó al ver esa parte de mí, porque le recordó algo que le había contado hace unos días, mientras trabajábamos en la fábrica. La verdad sobre mi padre. Mi viejo había sido la mano derecha de un pequeño jefe gángster. Crecí en una casa donde la violencia doméstica era el pan de cada día. Y aunque odiaba cada instante, tuve que soportarlo, porque era mi padre. Pero hubo un día en que no pude contenerme. Fue cuando se metió con mi amiga. Ese día, el miedo se rompió y la rabia tomó el control. Hin recobró el conocimiento y lo primero que notó fue que aún lo tenía contra el suelo, mi puño apretado en su rostro. Con rabia y humillación en la voz, gritó una orden a los demás. ¡Ataquen a este maldito! En ese instante, sentí cómo todos se preparaban para abalanzarse sobre mí, pero no retrocedí. Había algo que aprendí de mi maldito padre, a pesar de las palizas que me daba todos los días, dejándome al borde de la muerte. Aprendí a luchar, y esta vez no pensaba quedarme tirado. Las risas que llenaban la celda se apagaron de golpe, transformándose en un silencio sepulcral. Uno a uno, los reclusos fueron cayendo hasta quedar inconscientes en el suelo, esparcidos como muñecos rotos. El olor metálico de la sangre y el jadeo pesado de los que aún respiraban flotaban en el aire. Solo Hin permanecía consciente. Lo vi temblar, con los ojos desorbitados, intentando arrastrarse hacia atrás como una rata acorralada. Su voz quebrada llenó el silencio. Por favor, Leo, no lo hagas. Yo puedo darte dinero, todo el que quieras. Lo observé con calma, y por primera vez entendí que el miedo verdadero no se escucha en los gritos, sino en los susurros desesperados de alguien que ya no tiene a dónde huir. ¿Dinero?, repetí, con la voz más fría que nunca. Antes hubiera dado todo por eso, pero ahora no necesito el dinero. La razón para salir de aquí, la razón para aguantar, para morderme la lengua y seguir respirando, todo eso se ha ido. Sentí mis manos temblar, no de miedo, sino de vacío. No quedaba nada que me atara a este lugar, ni a este mundo.